La burbuja inmobiliaria era porque se empezó a dar hipotecas a cualquiera que la solicitara. Cualquiera solicitara quiere decir que eran personas que no tenían ni trabajo, ni activos, ni nada de nada. Además de una carencia absoluta de cultura financiera, es decir, normalmente, no sé aquí, pero desde luego allí no sabían distinguir lo que era un tipo de interés variable de uno fijo. Entonces les decían, os ofrecemos una casa estupenda que va dentro de un año valdrá el doble a un tipo de interés del 1%, sin pedir nada a cambio. ¿Quién va a decir que no? Claro, tal como estaba establecido en Estados Unidos, estos señores lo único que cobraban eran eh, por conceder hipotecas. Inmediatamente esa hipoteca ya no se la quedaban ellos ya eran agentes únicamente para eso. Entonces, si había posibilidades de que no pudieran pagar, si podía haber algún problema, no les interesaba en absoluto, porque ellos cobraban por número de hipotecas realizadas. El hecho de que fuera una época de tipos de interés muy bajos es lo que hizo que hubiera una cierta distorsión del riesgo y se afrontaran riesgos muy por encima de la remuneración en términos de tipo de interés que se esperaba de esos activos, lo cual llevó a la banca en general a incurrir en riesgos muy elevados que después se tradujeron justamente en un porcentaje de fallidos mucho más alto que el riesgo que suponía esos tipos de interés en el mercado en ese momento suponían o debieran haber supuesto. Y eso es un poco, digamos, el origen en términos de incorrecta percepción con respecto al riesgo en las inversiones de los activos, exceso de alegría, ¿no?, en inversiones que realmente eran mucho más arriesgadas de lo que los tipos de interés les estaban remunerando. En realidad debería haber una correlación entre el riesgo y entre la remuneración de la inversión y el riesgo que uno tiene. Lógicamente, cuanto mayor es el riesgo, mayor es el tipo de interés que debería pedir. Y en este caso lo que ocurre es que los tipos de interés es la época de la gran moderación, de la política monetaria muy expansiva, y los tipos de interés eran realmente muy bajos y la percepción del riesgo muy distorsionada. Aquí se estaban vendiendo cosas como si dijéramos en paquetes de hipotecas junto, que no tenían ninguna fiabilidad, ninguna base, porque no se sabían a quién se habían vendido, si se iban a cobrar, junto con otras de más calidad y otras de muy buena calidad. Y todo eso se vendía como productos interesantísimos, esparciéndoselo por todo el mundo. Entonces eso fue esa forma de organizar los productos bancarios, unido a la falta de regulación, unido a los bajos tipos de interés, pues hizo que esto se expandiera de una forma tremenda. Tú tienes un activo arriesgado, has concedido una hipoteca que probablemente no cobres, pero bueno, tú lo metes en un paquete que es una inversión extraordinaria en la cual el activo es esta hipoteca, otros bonos un poquito más sólidos y otro un poquito mejor. Y esto lo vas colocando a tus clientes. Y dices, tengo una inversión estupenda, que toma, invierte en este fondo. El fondo, claro, luego resulta que tenía un riesgo mucho mayor del que se estaba colocando. Y claro, eso al final repercute también en de nuevo una distorsión respecto al riesgo. Y efectivamente, lo que decía Dulce, y una falta de supervisión y de vigilancia sobre cuál es realmente el riesgo que tienen estos paquetes y la forma en la que se está colocando a los clientes.